Buenas, soy Juan José Vidal Núñez y bueno, vengo a hablarles del Big Data aplicado al ámbito biosanitario y de los aspectos éticos y legales que tiene. Doy las gracias a la Asociación de Biotecnólogos de León por permitirme participar en este ciclo de ponencias que es Conciencia T, proyecto nacional de la Federación Española de Biotecnólogos. Bien, antes de que hablemos de nada, debemos ver un pequeño esquema de los contenidos de esta presentación. Primero les haré una breve introducción a cómo nace el Big Data, pues hablaremos de qué es el Big Data, mencionaremos también, porque es necesario entender qué son los datos de carácter personal para seguir con cómo afecta el Big Data al ámbito sanitario, ¿vale? Y ya por último, pues bueno, les mostraré mis conclusiones. Lo primero que debemos saber es que el ser humano lleva colectando información desde hace mucho tiempo, muchos milenios, ¿vale? Desde que empezamos con la ganadería y la agricultura y empezamos a escribir las primeras tablillas en registro de cuánto grano, cuánto ganado, pues eso ya se podrían considerar nuestras primeras informaciones. Estas primeras informaciones, cada vez fueron aumentando el número y durante los siglos pues pudimos cambiar el formato o lo que éramos capaces de hacer con ellas, pero no fue hasta la revolución industrial y después la consecuente revolución electrónica que trajo que empezamos a tener un auténtico procesamiento masivo de los datos. Cuando aparece la electrónica y los primeros procesadores, los primeros ordenadores, el desarrollo tecnológico es exponencial y nos lleva a una digitalización evidente, digitalización que hoy en día nos ha permitido entrar en esta era de la información donde todo parece estar interconectado. Pues es aquí, en esta era de la información, donde nace el Big Data. ¿Pero qué es el Big Data? Bueno, el Big Data, por definición, sería un gran volumen de datos de gran variedad operado a gran velocidad, ¿vale? 3 Vs. Estos datos proceden de las interacciones humanas y nos permiten después realizar predicciones en base a relaciones que encontremos entre los datos sobre los mismos grupos o individuos que interaccionaron para proporcionarnos los datos en su momento. Como vemos en la definición ya aparecen las 3 características fundamentales del Big Data y que lo diferencian de otras técnicas estadísticas, y es que podemos operar grandes volúmenes a gran velocidad y de variadas fuentes o incluso dentro de la misma fuente, algo que con otras técnicas no se puede, tienes que renunciar a una de las características, pero además podemos añadir otras 3 características, hablando así de 6 Vs, ¿vale? Estaríamos hablando de que el Big Data, los datos que procesa tienen que tener un valor, tienen que ser veraces y tienen que poder visualizarse. No vamos a presentar todo en tablas. Claro, esta manera de trabajar del Big Data produce 3 cambios. Cambios hacia el todo, cambios hacia un cambio que podemos ver en el hecho de que estamos colectando grandes cantidades de información. Ya no nos interesa, como en otras técnicas, hacer pequeños muestreos, sino que recogemos todo lo que podemos y luego ya buscaremos lo que nos interesa. Esto nos lleva a ese segundo cambio, que es el caos, ¿vale? El cambio hacia el caos, porque ya no estamos clasificando y después ya trabajaremos con la información, sino que intentamos movernos, navegar entre todo ese desorden. Y por último, un cambio hacia la correlación. Y es que no nos interesa por qué han llegado esos datos ahí, sino qué nos puede aportar la relación entre los datos existentes. Claro, esto trae sus beneficios y sus riesgos. Los primeros en ver los beneficios pues fueron las grandes empresas electrónicas, fueron también las grandes plataformas de venta como Amazon o Netflix, que aplicaron este tipo de tecnologías y que empezaron a ver beneficios en los 5 niveles que aparecen ahí, que normalmente son los 5 niveles que se analizan cuando se aplica cualquier herramienta en una empresa. Sin embargo, estas empresas y cualquier otra que aplique esta tecnología se encontrará con 3 riesgos evidentes. El primero de ellos es el riesgo a la causa errónea. Y es que, uno puede mentir por bondad, puede mentir por maldad o puede hacer una interpretación estadística falaz. Y el Big Data, al ser una técnica estadística que trabaja con tal volumen de datos, puede cometer muchos más errores que cualquier otra.
No solo eso, sino que las causas erróneas y las relaciones erróneas nos pueden llevar a una automatización indeseada. Es decir, estamos automatizando procesos que afectan a grupos que nos dieron en su día los datos, y si las relaciones que hemos establecido para esta automatización son malas, malas era la automatización. Y por último, quizá el problema que más nos preocupa a todos en el siglo XXI es que se pierda nuestra información. Estamos dando nuestra información para lo que sea, en este caso, pues por ejemplo, recomendaciones de qué series te gustan más en Netflix, pero claro, si se filtran mis datos de cuenta bancaria ya no me hace tanta gracia. Bien, relación con esta pérdida de privacidad, donde tenemos que entender que son los datos de carácter personal. Esto que se pierde y que es tan sensible, pero la gente no suele conocer su definición. Bien, los datos de carácter personal son toda información sobre una persona física identificada o identificable. Definición que recoge el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Como vemos, lo de toda información amplía el alcance de la definición, ¿vale? Simplemente pues cualquier dato entra en el abanico de dato personal, cualquiera. Luego también podemos ver que al hablar de sobre, lo que estamos diciendo es que ese dato, mientras tenga en él un contenido, un propósito, o nos arroje un resultado que nos permite identificar a alguien, va a ser dato personal. Es decir, un nombre es contenido, ya sabemos que es de la persona. Ahora, si ese dato, después de, con otras fuentes conseguimos asociarlo a una persona, estamos hablando de que, por propósito, en efecto, tenemos un dato de carácter personal. Y de resultado, pues puede ser que un dato no se tenga por qué asociar a alguien, pero sí, tras un procesamiento junto con otros datos, sí que podemos identificar a alguien. Ahí estaríamos hablando también de datos de carácter personal. ¿Por qué mencionan las personas físicas después? La definición menciona personas físicas porque en el caso de fallecidos, empresas y otras no nacidos u otras entidades, la legislación es distinta. Fallecidos podríamos hablar en el caso de los fallecidos de datos de carácter personal si sus datos pueden afectar a los descendientes. Y por último, lo identificable, ya lo hemos visto a lo largo de esta explicación que he dado, que una persona identificada, pues, si ya nos lo ha permitido identificar, es un dato de carácter personal, y si potencialmente pudiéramos identificarla, también es dato de carácter personal. Claro, alguien se puede preguntar, ¿estoy protegido? Sí, el Reglamento Europeo nos protege, pero además en España tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, una ley que amplía el alcance del reglamento, siendo consciente de que no podemos trasladar los derechos que teníamos en nuestro mundo analógico al mundo digital, sino que en el mundo digital hay que crear un nuevo marco de derechos que puedan defender las personas. Un ejemplo son los famosos derechos Arcos, aunque aquí aparecen muchos otros que vienen reconocidos en esa ley. Y aquí es cuando ya entramos al objeto principal de esta charla, que es el Big Data en el ámbito biosanitario. Pero antes de ver qué efecto ha tenido o qué efecto puede tener la aplicación del Big Data en el ámbito biosanitario, debemos conocer cuál es la situación del ámbito biosanitario. Bien, hace unos años el ámbito biosanitario tenía un esquema bastante sencillo. El paciente era un sujeto pasivo que percibía algo de los médicos y de las industrias farmacéuticas. Él no intervenía en la acción más que para, ser tratado. Claro, este esquema que tenía el foco en estas dos partes, de la industria y de los centros médicos, cambió con la digitalización. El paciente ya empieza a demandar derechos, empieza a tener voz, empieza a ser más activo. Las industrias farmacéuticas empiezan a darse cuenta de que este paciente genera datos y eso tiene consigo un beneficio, y las instituciones se dan cuenta de que hay que equilibrar la balanza de alguna manera por legislación, porque si no se puede desequilibrar y puede ser desastroso. Como vemos que ahora la actividad o el sujeto activo, sea el paciente, genera una tensión. Y alguien puede pensar, con una mentalidad totalmente ludofóbica, y si simplemente no aplicamos la tecnología y ya está. Esto podría valer en la sociedad que teníamos antes, donde tú llegabas con tu problema y te asistía al médico, la relación médico-paciente, curado.
Bien, pero es que ahora ese paciente es alguien envejecido, es alguien con enfermedades crónicas, con una enfermedad rara, con más problemas, y se juntan muchos pacientes a tropel para cada médico y realmente el sistema sanitario no da más de sí. Además a esto hay que sumarle los viejos fantasmas del pasado, pandemias, resistencias a antibióticos, etc. Así que el sistema está al borde del colapso en este sentido. Digitalizarlo es necesario y aplicar tecnologías como el Big Data también. Sin embargo, la Unión Europea ya ha visto que aplicar esta tecnología va a traer dos principales problemas, o tiene dos principales problemas. El primero es que la transparencia para empoderar al individuo no existe. Realmente los individuos, la mitad de los ciudadanos europeos, según el último Eurobarómetro de 2019, no les importa qué pase con sus datos, ni interés tienen en gestionarlos, y luego además hay una pasividad hacia el consentimiento informado. Es así, normalmente, yo me incluyo, no leemos esa jerga de los abogados que nos plantan en los papeles para firmar, porque claro, no la entiendes o no tienes tiempo de ponerte a entenderla. Y luego además hay otro segundo gran problema, que es el peligro de predecir. Estamos haciendo predicciones con los datos que nos dan, y realmente una mala predicción en un ámbito como el biosanitario es un error fatal. Además, corremos el riesgo de que se discrimine individuos. Al fin y al cabo están viniendo enfermos con distintas características y el Big Data nos está permitiendo crear grupos, automatizar procesos, y en esa automatización se crea por cómo funciona el ser humano, estamos categorizando a la gente, creando etiquetas, y eso puede ser peligroso. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, pues podemos aumentar las exigencias, ¿vale?, a las empresas o a quienes tratan los datos. Debemos ser conscientes de que el reglamento encierra un principio de responsabilidad proactiva, con lo cual no solo es que la empresa es responsable de lo que está haciendo con nuestros datos, sino que nosotros somos responsables de esos datos también. Tenemos que actualizarlos, tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen. Y por último, bueno, pues ya con esto más enfocado a los desarrolladores, hay que proteger desde el diseño o por defecto. Desde el diseño es, bueno, antes de aplicar la herramienta del Big Data al proyecto que sea, ver qué medidas de seguridad van a ser necesarias. Y por defecto es, pues, aplicar todas las medidas de seguridad que existan y pueden existir, y luego si el usuario quiere y si le apetece, pues que elimine las que crea convenientes. Así que como conclusión, podríamos extraer que el Big Data es necesario, es decir, nos va a traer muchos beneficios. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo a día de hoy de pandemia, una herramienta con el poder predictivo del Big Data bien aplicada nos podría ayudar mucho, pero sí que es cierto que no podemos temer a la herramienta, como tampoco podemos idolatrarla. Es decir, tampoco podemos pensar que el Big Data va a ser la solución a todos nuestros problemas. Así que lo que debemos hacer como ciudadanos es ser conscientes, adquirir un papel activo y darnos cuenta de todos los beneficios que puede suponer esta herramienta, no tenerla miedo, tampoco idolatrarla, pero sí tenerla respeto. El Big Data es una herramienta como otra cualquiera, es como cuando descubrimos el fuego. Podemos decidir si queremos que ese fuego nos alumbre la penumbra y nos ayude a descubrir cuál es el próximo paso que debemos dar, o si por el contrario nos vamos a quedar temerosos mirándolo fijamente hasta que nos quedemos ciegos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado con la charla.